Buenas noches, profe. Bueno, yo voy a hablar de praxis. Bueno, praxis, que hace referencia a práctica, es el proceso neurológico que nos permite organizar, planear y ejecutar de una forma eficiente habilidades de todos los tipos. Algunos de estos componentes requieren, son de manera inconsciente o automáticamente, a diferencia de otros que requiere pues que haya que pensar. Karl Liebman fue un neurólogo y psiquiatra alemán, nació en Berlín. Postuló que las acciones planificadas o ordenadas se controlaban en el lóbulo parietal del hemisferio dominante del cerebro y no en el lóbulo frontal. A cabo 3 fases para la realización de una actividad aprendida. Primero que todo, ideación, que es formación de la idea o concepto para saber qué hay que hacer. Luego tenemos plan motor, que es organización de la secuencia de los movimientos necesarios para realizar una tarea o una actividad. Y por último tenemos ejecución, que es llevar a cabo la secuencia de movimientos planeados previamente de manera correcta. Praxia aleatoria es capacidad para manipular objetos mediante una secuencia, lo que implica el conocimiento del objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que llevan a esta acción. Ejemplo, meter una hoja de papel en un sobre y cerrarlo. Seguir la secuencia secundaria para encender un cigarrillo o encender una vela. Motoras. La persona puede realizar voluntariamente una tarea aprendida si se le dan los objetos necesarios, es decir, tiene el conocimiento y lo efectúa. Ejemplo, cortar con tijeras, peinarse, cepillarse los dientes, etc. Praxias faciales, capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara, es decir, los labios, las cejas, la lengua, etc. Praxis visoconstructiva es la capacidad de planificar y realizar movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o una figura final. Ejemplo, juntar bloques para formar un diseño o dibujar líneas para formar un cuadro o un rombo. Y praxis del vestir, organización de los actos motores que conllevan vestirse. Apraxia es la pérdida de realizar un movimiento con un fin. Puede ser causado por medio de virus, bacterias o un trauma craneoencefálico. Apraxia ideatoria es la pérdida del conocimiento de la ejecución de una idea o de la manipulación de un objeto. Apraxia ideomotora es la incapacidad de llevar a cabo o de ejecutar una orden o movimiento. Apraxia constructiva es la incapacidad de dibujar una figura o construirla. Marcha apráxica es la pérdida del concepto de cómo caminar. Apraxia bucofacial es la incapacidad de mover la cara, como lamerse los labios, sacar la lengua o silbar. Apraxia palpebral es la incapacidad de abrir voluntariamente los ojos. Dispraxia es la incapacidad de realizar los movimientos o de tener la idea. Bueno, a mí, como dijeron, me toca hablar de la memoria. La memoria es una función cognitiva capaz de almacenar varias información que normalmente la usamos todos los seres vivos, todos los seres humanos. Tiene 2 facetas que son las más recurrentes, que es la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo, que es una funcional capacidad para poder recordar cosas que uno quiere para algo, cosas que uno quiere para corto. Ahora, la memoria episódica. La memoria episódica es capaz de albergar cosas de largo plazo, cosas específicas, cosas que a uno le ha pasado en su vida necesaria. Vamos a suponer como hacer un arroz o cosas así. La memoria somática sirve, es una memoria también a largo plazo que sirve para recordar cosas específicas o conceptos. O sea, vamos a suponer cuando te recuerdas las capitales o cuando te recuerdas cierta operación numérica, esa es la memoria somática. Por último, se va a hablar de la anagnosia. La anagnosia es una amnesia que causa cuando uno tiene un accidente o un golpe, no puede recordar eventos pasados, o sea que de cuando se recupera el accidente no puede recordar su pasado, pero es capaz de recordar como conceptos que le hablen y tengan el mismo concepto, no un concepto y hablar de otra cosa, no, un concepto que tenga relacionado, como que una persona le recuerde el fútbol, le recuerde cómo manejar
cualquier cosa, sí, pero recuerdos pasados, no, solo conceptos. Buenas noches, mi nombre es Miguel Carrero y hoy vamos a hablar sobre la amnesia. La amnesia es un trastorno del funcionamiento de la memoria en el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Las causas son orgánicas o funcionales. Las causas orgánicas incluyen daños en el cerebro causados por enfermedades o traumas o por uso de ciertas drogas que generalmente pueden ser sedantes. Y las funcionales son factores psicológicos como mecanismos de defensa. En este caso, la amnesia disociativa es un ejemplo de este tipo. Vamos a hablar de la amnesia anterógrada. Es un tipo de amnesia o pérdida de la memoria donde los nuevos conocimientos no se guardan en la memoria a largo plazo. Es decir, las personas afectadas no son capaces de recordar algo si dejan de prestarle atención unos pocos segundos. Vamos a hablar también de la amnesia retrógrada, caracterizada por la incapacidad de recordar los eventos ocurridos antes de la lesión cerebral o el deterioro celular que causa la amnesia. También está la amnesia disociativa, que es la amnesia originada por un acontecimiento traumático o estresante. Es un trastorno disociativo. El sujeto es incapaz de recordar un suceso debido al alto estrés que esta situación le origina y pues es el olvido de recuerdos traumáticos. Se produce amnesia parcial o selectiva y se debe entender que el recuerdo sí existe y se conserva en la memoria, no se ha borrado permanentemente, simplemente se presenta una dificultad en el acceso consciente y en la recuperación de la información en la memoria. Tenemos también la amnesia lacunar, que es la imposibilidad de recordar conceptos o experiencias correspondientes a un determinado periodo de tiempo, aunque pueden evocarse sin dificultad ciertos sucesos anteriores o posteriores a este periodo de tiempo. La amnesia de tipo global. La amnesia de tipo global afecta tanto el procesamiento de la memoria de sucesos pasados como a los sucesos que acaban de ocurrir, es decir, afecta a la totalidad, a la globalidad de los sucesos que pues puede recordar el sujeto. Está también la amnesia transitoria, generalmente debido a un traumatismo en la cabeza como un golpe o sí, por un golpe. El daño, pues según el daño causado y la gravedad de la lesión, la amnesia puede durar más o menos tiempo. Tenemos el síndrome de Korsakoff. La mayor parte de los síntomas están relacionados con el déficit de la vitamina B1 y la tiamina. El alcohol pues interfiere en la correcta absorción intestinal de esta vitamina, por lo que el alcoholismo puede ser un factor causal más importante de este síndrome. Puede ser retrógrada o anterógrada la pérdida de la memoria en este caso. También tenemos la criptonesia. Es un fenómeno ilusorio en la memoria. Es un sesgo en la memoria. Ocurre cuando se recuerda algo que estaba almacenado en la memoria, pero no se experimenta como un recuerdo. Las personas tienen la sensación de haber tenido como una idea nueva, original, o que es de su propia creatividad o inspiración, pero pues en realidad el origen de esa idea es un recuerdo que está ahí en la memoria latente y pues que lo evoca porque lo ha escuchado en alguna parte. Tenemos la parapnesia, que es la distorsión o la falsificación de la memoria, bien por la alteración de recuerdos o del reconocimiento o el falso reconocimiento. Tenemos la identificación errónea que hace parte, que hace el paciente al ver una persona como conocida cuando es la primera vez que la ven. Este es típico en el síndrome también de Korsakoff, las demencias y los cuadros confusionales. Tenemos el déjà vu, que pues el paciente tiene la impresión equivocada de haber visto, de haber oído o de haber vivido una situación con anterioridad cuando pues es la primera vez que se vive. Tenemos el jamais vu, que es el fenómeno inverso al déjà vu, es donde las experiencias previas, o sea, las experiencias que ya hemos vivido, no las reconocemos como una experiencia que ya vimos, sino como una experiencia nueva. Estos fenómenos pueden aparecer en personas normales y la epilepsia del lóbulo temporal pues puede ser una causante. La hipognesia, vamos a hablar de la hipognesia, que se trata de una menor fijación por déficit de atención hacia lo externo. Se presenta en las personas con depresión o en la esquizofrenia. También es la falta de interés en lo circuncidante o en cuadros neuróticos o personas estresadas, o es un inicio de la demencia. Tenemos la hipernesia. La hipernesia es un aumento o es la hiperactividad en la memoria. Se puede observar en pacientes muy agitados o nerviosos. La hipnesia, que es la pérdida de la orientación del presente. Es decir, que las personas o el sujeto cree estar en el pasado, es una irrupción alucinatoria del pasado en la conciencia del presente.
teniendo el sujeto también la impresión de vivir como actual una experiencia anterior y puede producirse por ciertos choques afectivos. También tenemos dos términos que son la confabulación y las disnesias, que pues se utilizan para describir alteraciones en la memoria. En este caso, la confabulación es un trastorno de la memoria en el que una persona llena los vacíos de su memoria con recuerdos falsos o distorsionados, sin intención consciente de engañarse. Estas falsificaciones pueden ser espontáneas, es decir, que ocurren sin que el individuo sea consciente de que los recuerdos son erróneos, o provocadas, que surgen como respuestas a preguntas específicas. Las confabulaciones son comunes en trastornos como el síndrome de Korsakoff, las lesiones cerebrales y algunas demencias. Tenemos también las disnesias, que son alteraciones en la capacidad para recordar o evocar recuerdos. Estas pueden implicar tanto problemas para almacenar nuevos recuerdos como para recuperar los ya existentes. En ambos casos, los fenómenos están relacionados con daños en estructuras cerebrales asociadas a la memoria, que podrían ser el hipocampo o el lóbulo frontal.